Buenos días. En primer lugar, dar las gracias por venir a esta hora tan mala un viernes. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos que sea atractiva la presentación. La presentación de la que voy a hablar es nuevas técnicas de evaluación de la fragilidad ósea en la diabetes tipo 2. Este es el esquema que voy a seguir. Voy a hacer una breve introducción para después detallar las diferentes técnicas de evaluación de la fragilidad ósea. En primer lugar, me gustaría introducir el concepto de osteoporosis y se compone de la alteración de la resistencia ósea y el aumento del riesgo de fractura. Es importante que mantengamos en la mente el concepto de resistencia ósea, porque en la práctica clínica solamente consideramos la densidad ósea y, en concreto, la densidad areal, aunque también se puede evaluar la volumétrica. Con respecto a la calidad ósea, vemos que tiene 5 componentes: la geometría de la microarquitectura, el remodelado óseo, el acúmulo de las microlesiones, la mineralización y la calidad de la matriz o el colágeno. Esto es importante que lo tengamos en mente en toda la presentación porque nos vamos a estar refiriendo constantemente a ello. Pues bien, ¿qué hacemos en la práctica clínica? Cuando sospechamos una osteoporosis, pedimos una densitometría y encontramos una baja cantidad ósea. Sin embargo, muchas de las fracturas que ocurren en pacientes que tienen una densidad mineral ósea normal o correspondiente con osteopenia, por lo que podríamos estar ante un predictor subóptimo para la evaluación del riesgo de fractura. Entonces, ¿qué pasa con la microarquitectura, la calidad ósea? Tenemos que evaluarla. ¿Y por qué es importante esto en diabetes? Pues bien, porque por múltiples estudios epidemiológicos se ha comprobado que la fragilidad ósea es una complicación más de la diabetes. De hecho, el riesgo de fractura en la diabetes tipo 2 es variable en función de múltiples factores, como la localización, que ahora veremos, el sexo, la edad, que se relaciona con una edad más avanzada, una diabetes de larga duración, un tratamiento diabetológico, en concreto la insulina, la presencia de complicaciones y todo esto que a su vez aumenta el riesgo de caída. Concretamente, en la diabetes tipo 2, el riesgo de fractura está elevado a nivel de cadera y de fractura no vertebral. ¿Y cómo explicamos todo esto? Pues como veis, con una fisiopatología multifactorial, compleja. No tenemos que olvidar que la diabetes es una enfermedad multisistémica. La hiperglucemia, el aumento de la inflamación, la adiposidad o las complicaciones diabéticas van a producir cambios a nivel óseo. Estos cambios van a provocar un aumento de la densidad mineral ósea. Sin embargo, la microarquitectura está alterada, es de mala calidad. Y ocurre lo que conocemos como la paradoja del hueso, una densidad alta con una calidad mala, lo cual conlleva el aumento de la fragilidad y del riesgo de fractura, como vemos explicado por múltiples factores, como ya hemos comentado antes, el aumento del riesgo de caída y el tratamiento antidiabético. Pasando ahora a las técnicas de evaluación de la fragilidad ósea, hay múltiples estudios con múltiples técnicas, como veis, muy diversas. Yo me voy a centrar en las que tienen más aplicabilidad en la práctica clínica o que tienen una mayor evidencia científica. 5. En primer lugar, la que pedimos todos, el gold estándar, la densitometría. Sigue siendo la técnica de referencia para la valoración de la osteoporosis y evaluación del riesgo de fractura. Tiene muchísimas ventajas, es una técnica disponible, reproducible, con muy bajo coste, con apenas radiación y además, en casos en que sea necesario por la enfermedad de base, nos podemos valorar la realización de composición corporal, que va a aportar información extra a nuestra evaluación. Los valores de referencia, los sabéis todos, los pautados por la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Densitometría para densidades minerales óseas
correspondiente con T-score superior a -1, hablaremos de una masa ósea normal. Cuando los datos están comprendidos entre -1 y -2,5, estamos en un rango de osteopenia, y cuando estos datos de densidad mineral ósea se corresponden con un T-score inferior a -2,5, diagnosticamos osteoporosis. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que puede no estar presente la densitometría, y si tenemos una fractura que ocurre en una área típica de fragilidad ósea, podemos diagnosticar de osteoporosis establecida. ¿Por qué es importante evaluar esto en la diabetes? Porque la densitometría, fijaros, como ya hemos dicho, puede subestimar el riesgo de fractura al estar falsamente aumentada. De hecho, lo vemos aquí, en esta tabla de este estudio, en el que se comparó sujetos con diabetes y sin diabetes, y aumentaron las fracturas por fragilidad ósea de forma significativa en el grupo de diabetes. No hay que olvidar que la densitometría sigue siendo el determinante para la evaluación de la resistencia ósea. Ojo, recordemos que medimos densidad, no resistencia, es un estimador. Y nos aporta muy poca información sobre la calidad ósea, por lo que identificar pacientes con riesgo de fractura en diabetes tipo 2 es un desafío, claramente. Pasamos a otra herramienta, la segunda, el FRAX. El FRAX es una herramienta de cálculo que se creó en la Universidad de Sheffield y que se ha adaptado a población española. Sirve para estimar el riesgo de fractura a los 10 años. Sin embargo, en diabetes también subestima el riesgo de fractura de cadera y mayor osteoporótica, hasta tal punto que se han propuesto engañar al sistema, engañar a la calculadora. ¿Cómo? Aplicando factores de corrección, pues marcando que el paciente tiene 10 años más o marcando que tiene un T-score restándole 0,5 puntos al T-score, marcando la casilla de artritis reumatoide. Eso se evaluó en este estudio, que contó con más de 44.000 sujetos, en su mayoría mujeres y 4.000 varones. Se evaluaron estos 4 métodos para determinar el rendimiento del FRAX. Y aunque, como veis en las gráficas de la derecha, mejoró las limitaciones que presentaba el FRAX en la diabetes tipo 2, ninguno de los métodos fue óptimo en todos los campos. Por lo que la densidad mineral ósea evaluada por densitometría subestima el riesgo de fractura y el FRAX también subestima el riesgo tanto de fractura de cadera como de fractura mayor osteoporótica. Pasamos a la tercera técnica, el TBS o Trabecular Bone Score. Es una herramienta que permite cuantificar una microarquitectura ósea trabecular y se hace a través de la densitometría, es decir, no tendríamos que hacer nada extra. Es una aplicación sencilla, se calcula a partir de un sistema de textura de imagen, como un sistema de píxel, y se ha relacionado con la microarquitectura ósea y con el riesgo de fractura. Además, nos permite predecir el riesgo de fractura de manera independiente y complementaria a la densidad mineral ósea. Nosotros lo tenemos disponible en nuestro centro y nos ayuda mucho en la toma de decisiones en algunos casos. A forma genérica, un TBS se considera normal con una puntuación superior o igual a 1,31. El hueso podemos hablar que está parcialmente degradado cuando esta puntuación se encuentra entre 1,23 y 1,31 y totalmente degradado cuando se encuentra por debajo a 1,23 o en 1,23. Un ejemplo claro. Tenemos dos pacientes, el paciente 1 en la parte superior y el paciente 2 en la parte inferior. Con respecto al paciente 1 vemos que tiene una densidad mineral ósea en columna muy similar a la del paciente 2. Sin embargo, al realizar tomografía computerizada, que ahora veremos, se ve un hueso muy bien estructurado a nivel trabecular en el paciente 1, lo cual no vemos un hueso alterado en el paciente 2. Esto aplicado en el sistema TBS, vemos el sistema de píxeles y en el paciente 1 tendríamos una puntuación TBS de 1,322, es decir, un hueso normal. Sin embargo, en el paciente 2 tendríamos una puntuación de 1,226, un hueso totalmente degradado. Por lo que existe una correlación directa entre el número de trabéculas y su conectividad y una correlación negativa en el espacio de las trabéculas. ¿Qué estudios hay en este aspecto? Pues bueno, tenemos este realizado por Leslie y colaboradores, que contó con más de 29.000 mujeres
en rango de posmenopausia, mayores de 50 años, de las cuales 2.300 tenían diabetes. Pues bien, en las mujeres con diabetes se observó un aumento de la densidad mineral ósea en todas las localizaciones estudiadas y encontramos una disminución del TBS, incluso ajustando por los factores de confusión. Estos factores fueron edad, índice de masa corporal, toma de corticoides, presencia de fractura mayor osteoporótica, tener artritis reumatoide, EPOC, consumir alcohol o estar en tratamiento para la osteoporosis. Se observó un aumento de incidencia de fracturas en estas mujeres con osteoporosis y concluyeron indicando que el TBS predice, independientemente de la densidad mineralosa, el riesgo de fractura mayor osteoporótica. En este otro trabajo, realizado no solo en mujeres, sino también en varones, todos mayores de 50 años, se encontró que el TBS en la columna lumbar fue más bajo, tanto en varones como en mujeres, ojo, no solo en mujeres, mientras que la densidad mineral ósea fue mayor en ambos grupos. ¿Qué se encontró? Además, pues que el TBS se correlacionaba negativamente en varones y en mujeres con la hemoglobina glicosilada, la glucosa plasmática y la insulina en ayunas. Este trabajo es un trabajo de nuestro grupo, cuyo objetivo fue determinar los marcadores clínicos y bioquímicos del TBS en los pacientes con diabetes tipo 2. Igualmente contempló varones y mujeres entre 49 y 85 años. ¿Qué se observó? Que las personas con diabetes tuvieron valores de TBS significativamente más bajos en columna. Y es que la adiposidad estimada por la ecuación de masa grasa relativa podía afectar negativamente al TBS, lo cual se relaciona con la resistencia a la insulina y con la SHBG. ¿Qué concluyeron? Pues que la ecuación de la masa grasa relativa podría actuar como un estimador clave en el riesgo de la microarquitectura ósea degradada en diabetes tipo 2. Por lo que, en relación al TBS, podemos decir que a pesar de presentar las personas con diabetes tipo 2 una densidad mineral ósea basal aumentada, el TBS está reducido y el TBS se puede emplear como un predictor independiente de la fractura mayor osteoporótica. Pasamos a la siguiente técnica, el TAC, concretamente tomografía computerizada de alta resolución. Es una técnica que nos permite evaluar la densidad mineral ósea volumétrica y la microarquitectura. Ojo, se llama periférica, en este caso, porque evalúa el radio distal y la tibia. Nos permite diferenciar hueso trabecular y cortical, con diferentes índices, ¿vale? Corticales y trabeculares. Y volvemos a la presentación al inicio, es un estimador de la rigidez y otra vez de la resistencia ósea. En este trabajo realizado en más de 1000 personas con osteoporosis, aquí en este caso se contemplaba una edad previa a la menopausia, en torno a los 40 años, se observó que las personas con diabetes tipo 2 tenían una densidad mineral ósea volumétrica cortical más baja, con una porosidad cortical más alta y un área transversal más pequeña en la tibia, pero no en el radio. Y eso tras ajustar por sexo, peso y edad. Este trabajo a mí me gusta mucho porque no solo contempló personas con diabetes tipo 2, sino también personas con diabetes tipo 1 y los machearon con controles sanos. En el caso de la diabetes tipo 1 se asoció con características trabeculares adversas y para el tipo 2, corticales. Si nos vamos a la imagen de la derecha, podemos diferenciar en este cuadrante a la diabetes tipo 1, en este otro la diabetes tipo 2 y abajo el hueso sano. ¿Qué se encontró en la diabetes tipo 1? Una alteración de la homogeneidad y de la estructura trabecular, representado gráficamente. En la tipo 2 se encontró una alteración de la porosidad cortical con un aumento, sin embargo, del grosor cortical. Además, se encontró un aumento de la estructura trabecular. Si os fijáis, en este caso los efectos adversos fueron más graves en el radio que en la tibia, al contrario del estudio previo. Y los autores lo justifican diciendo que la tibia recibe la presión de la carga y esto podría hacer que el hueso no estuviera tan afectado. En relación a la tomografía, ¿qué concluimos? Pues que combinada con la densitometría
presenta un alto riesgo, un alto grado de sensibilidad para estimar el riesgo de fractura. Es útil tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, como en el pronóstico en grupos de riesgo. Sin embargo, tiene un elevado coste de radiación y yo destacaría también la escasa disponibilidad que hay. La microidentación. Esta es una técnica invasiva. La hemos relegado solamente a la investigación porque consiste en la inserción de una sonda en la superficie anterior de la tibia que va a provocar microfractura, por lo que relegada totalmente a la investigación. Existe una microidentación cíclica y una de impacto. La de impacto es la más ampliamente extendida en la investigación, ya que tenemos el índice de carga y resistencia del material óseo. Cuando este índice está disminuido, existe una baja resistencia a la fractura. Si os fijáis, aquí el tamaño muestral ha bajado considerablemente. No creo que todo el mundo se deje hacer una microfractura en la tibia. El índice se mostró una relación negativa, como vemos, con la glicosilada, pero también con el tiempo de duración de la diabetes. También se observó una relación negativa con la acumulación de los productos de glicosilación avanzada. ¿Qué podemos concluir de la microidentación? Pues que es una técnica muy útil, la que mejor mide la resistencia en la evaluación de la calidad ósea, pero al ser un procedimiento invasivo, su utilidad está muy limitada. Última técnica, la densitometría en 3 dimensiones. Esta técnica se realiza reconstruyendo las imágenes 2D de la densitometría convencional y nos permite calcular parámetros geométricos y estructurales en el fémur proximal. Lo que hace una evaluación separada tanto del componente cortical como de la arquitectura trabecular. En la imagen de abajo a la derecha tenemos una imagen de densitometría de referencia y una de un paciente que presenta alteraciones. Se hace una superposición de imágenes para hacer una reconstrucción en 3 dimensiones. En este trabajo, que se comparó con el TAC cuantitativo periférico, vemos a la izquierda las imágenes de densitometría y a la derecha la de TAC, siendo las imágenes bastante similares y no olvidándonos que se puede hacer aplicando una densitometría convencional, que no hay que hacer ninguna prueba extra más. Este es un estudio de nuestro grupo también que contó con 111 pacientes con diabetes tipo 2 y 134 controles. ¿Qué se encontró? Pues que la masa ósea era mayor también por densitometría en 3 dimensiones, similar a lo que encontrábamos en las 2 dimensiones, en la convencional. Lo que nos sugiere que la tecnología en 3 dimensiones, en este caso, no fue capaz de identificar las alteraciones en la estructura ósea. Destacar que en este aspecto yo solamente he encontrado este trabajo, que es de nuestro grupo, por lo que no podemos sacar conclusiones. A modo de pincelada, deciros que, aunque no lo he comentado en el inicio, en la evaluación inicial de la osteoporosis, y siempre que un paciente presente clínica sugerente de fractura vertebral, se debe realizar una radiografía convencional de columna dorsal y lumbosacra. Pero si tenemos este software que se aplica en una densitometría convencional, solamente tenemos que hacer una proyección lateral, que se hace concretamente de columna torácica y lumbar, de entre T4 y L4, y nos permite detectar fracturas vertebrales. ¿Por qué es importante esto? Porque si hacemos un seguimiento densitométrico de nuestros pacientes, en este seguimiento podemos identificar fracturas que no estaban previamente, que eran desconocidas, podemos detectar el riesgo de fractura futura, incluso podríamos valorar probabilidades de beneficiarse de un tratamiento en un paciente. Para finalizar, concluimos diciendo pues, que la densitometría y el FRAX, que son herramientas ampliamente disponibles en la práctica clínica, pueden dar lugar a errores significativos en la valoración del riesgo de fractura, por lo que necesitamos técnicas adicionales que nos permitan paliar este efecto. El Trabecular Bone Score puede considerarse un índice no invasivo de la microarquitectura y que, como se obtiene a partir de imágenes de DEXA convencional, es una herramienta asequible y fácilmente disponible en la evaluación de la fragilidad ósea. Además, no solo es útil en la evaluación, sino también en el seguimiento y en la evaluación de la respuesta al tratamiento.
Con respecto al TAC cuantitativo periférico, pues es una técnica que nos permite la evaluación de la microarquitectura ósea, pero es una técnica, como hemos dicho, de alto coste, alta exposición a radiación y escasamente disponible. Y a pesar de que la microidentación es un método prometedor en la evaluación de la resistencia ósea, al ser una técnica invasiva, no la vamos a emplear. Con respecto a la DEXA 3D, muy poca evidencia, por lo que sacar una conclusión es un poco precipitado, pero bueno, lo que hemos encontrado no ha mostrado beneficio en relación a la DEXA convencional. Por último, la morfometría vertebral es una herramienta que podría ser útil en la evaluación de la fragilidad ósea. A un paciente con diabetes? Hombre, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos en la práctica clínica, si tenemos el TBS, que en nuestro centro lo tenemos y realmente es fácil de obtener si hablamos con medicina nuclear en otros centros, a día de hoy la evidencia nos apunta a eso, sobre todo porque es una técnica disponible, que no supone un aumento de radiación y el coste es muy bajo, viene incluso en el mismo informe de la densitometría y tendríamos mucha información extra. Como gol estándar, pues el TAC cuantitativo periférico, pero solamente de alta resolución solamente está disponible en 3 centros en España, por lo que no tenemos opción a realizar esta técnica. Con respecto a la periodicidad, pues la misma que hacemos con la densitometría. Cada 2 años lo hacemos en la evaluación de la osteoporosis posmenopáusica, pues solicitaríamos conjuntamente el TBS. Enhorabuena, Victoria, por tu ponencia. Una preguntilla. ¿Tomáis decisiones terapéuticas en función del Trabecular Bone Score en lugar de la densitometría en los pacientes diabéticos? Realmente lo aplicamos más en, digamos, en la escala de grises. Cuando tenemos una densidad mineral ósea normal, sin presencia de fractura, no vamos a tomar una decisión. Igualmente, cuando tenemos una densitometría compatible ya con osteoporosis, tampoco nos va a cambiar, si nos va a servir en la monitorización del tratamiento. Sin embargo, en osteopenia sí que nos sirve para aclarar si un paciente puede beneficiarse o no del riesgo del iniciar un tratamiento. ¿Qué tratamiento de elección consideráis en la diabetes tipo 2 como tratamiento antiosteoporótico? Bueno, esto ha cambiado realmente mucho tras pues los estudios que ha habido en relación con el Prolia y demás y su suspensión. Entonces, realmente estamos utilizando más bifosfonato. Individualizamos si orales o intravenosas en función de las características del paciente. Hola, Victoria. Mi nombre es Valeria, yo soy de Argentina, vivo hace 2 años aquí y quería preguntar, en relación con la clínica y las imágenes, ¿se hace algún tipo de la parte clínica, lo que es fuerza prensil, algún tipo de esos? En la práctica clínica, evaluar fuerza realmente no lo evaluamos, evaluamos el riesgo de fractura. Por ejemplo, pues si tenemos una persona con diabetes que tiene una enfermedad de Parkinson, vamos a ser un poquito más agresivos en la toma de decisiones que si no tenemos un aumento del riesgo de fractura. Pero estaría bien poder aplicarlo a todos nuestros pacientes, sí. Muchas gracias por tu presentación, ha sido muy práctica y muy clarita. Yo quería preguntarte qué papel tienen en los pacientes con diabetes los marcadores de reabsorción ósea, si los utilizáis de inicio, solo para seguimiento de tratamiento, si tomáis decisiones utilizando los marcadores o solamente con técnicas morfológicas o radiológicas. Gracias. Nosotros los pedimos, sí los pedimos y los utilizamos en el seguimiento, ¿vale? Es cierto que con respecto a los marcadores de remodelado óseo hay mucha controversia, si realmente son útiles para manejar la adherencia, para valorar la respuesta, pero en los últimos años se han tomado más protagonismo y las guías de la SEION, que es la Sociedad Española de Metabolismo Mineral, sí que nos recomienda pedirlo
Incluso son útiles en la valoración de un tratamiento que no está siendo efectivo. Cuando no están reducidos en al menos el 25%, consideramos que o bien el paciente puede ser que no esté realizando el tratamiento o que no es efectivo en ese caso. Entonces, sí, nosotros sí lo utilizamos. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda, algo práctico, lo que queráis. Yo creo que ya pues entonces podemos dar por finalizada la presentación.